programa. Voy a llamar a Julio. Hola Julio, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Víctor, amén, Dios te bendiga. Gracias a Dios estoy muy bien. ¿Y tú? Me alegra que estés muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Aquí vamos. Qué bueno, me alegra que estés bien. Y bueno, y gracias a Dios por estos medios que nos permite interactuar así, ya que bueno, a raíz de la pandemia, las restricciones que están aplicando en nuestro país y a nivel mundial, pues eh, fíjate que por esta vez no pudimos reunirnos presencialmente. Sí, tienes razón. Gracias a Dios en estos tiempos tenemos estos medios de comunicación como lo es la videollamada, porque sabemos que la obra del Señor nunca se detiene. Entonces tenemos un tema muy especial para cada uno de ustedes, así que acompáñennos. Les damos la bienvenida a nuestro programa sobre las olas. Julio, yo he estado pensando que hoy en día uno como joven tiene metas, tiene planes, tiene objetivos, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no sabemos por dónde comenzar, qué decisión tomar, pero es por eso que nosotros siempre queremos agradar al Señor, siempre hacer su voluntad perfecta, que cada decisión que tomemos, que cada paso que demos, Él siempre esté adelante de nosotros, guiándonos. Así es, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ya que mencionaste la voluntad perfecta de Dios, creo que para este programa es muy preciso, es muy adecuado que hablemos sobre ese tema, acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Me parece muy bien eso. Excelente. Bueno, para comenzar debemos saber que existen dos tipos de voluntad de Dios, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cuál es esa voluntad de Dios que debemos cumplir? ¿La perfecta o la permisiva? Para ello debemos saber la diferencia entre ambos, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Para ello voy a citar un extracto del mensaje Cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra, que fue predicado el 18 de abril del año 1965. En el párrafo 92 y párrafo 93, el profeta comenta de que no era la voluntad perfecta de que nosotros naciéramos por la unión entre dos personas. La voluntad perfecta era que naciéramos por la palabra. Sin embargo, el Señor permitió su voluntad permisiva para que Él mostrara su plan de redención, para que Él mostrara todos esos atributos de ser nuestro Salvador, de ser nuestro proveedor, de ser nuestro libertador. Y allí es donde vemos la diferencia entre ambas. Excelente comentario, Víctor. Ya podemos ver, pues, a través de eso que acabas de comentar, la diferencia entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Ahora, para ilustrarlo con algunos ejemplos, podemos ver en la Biblia varios casos de personas que en algún momento actuaron según la voluntad permisiva de Dios. Es muy conocido, por ejemplo, el caso de Jonás, el profeta, a quien Dios le había ordenado ir a Nínive a predicar a una ciudad extranjera, pero él se rehusó a obedecer esa voluntad perfecta y decidió ir a Tarsis. Y por causa de esa desobediencia, en el barco en el que iba estuvo a punto de naufragar. Fue que el Señor redarguyó a Jonás y él supo y entendió que estaba en la voluntad permisiva del Señor. Entonces él habló con los tripulantes y le dijo que él era el culpable. Podemos ver ese pequeño relato en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 12. Dice de la siguiente manera: Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Luego de que Jonás reconoció de su error, de que él estaba en la voluntad permisiva, ahí fue donde cesó la tormenta. Así es, correcto, Víctor. De hecho, lo lanzaron al mar, ¿verdad?, al profeta Jonás, y la tempestad se calmó. Pero ¿qué pasó con el profeta? Dios no lo dejó que se ahogara. Resulta que la misma Biblia dice, si continuamos leyendo en el relato, que Dios había preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y luego más adelante vemos que ese pez vomita a Jonás en la tierra, y entonces él vuelve a escuchar la voz de Dios que le dice: ve a Nínive, porque él le tenía una comisión para que predicara allá. Y efectivamente, luego de esta experiencia, pues por supuesto,
el profeta sí obedeció, decidió hacer la voluntad perfecta de Dios. Y fue tan tremendo que cuando fue a predicar a esa ciudad extranjera, ¿verdad?, donde habían puros paganos, puros impíos, todo el pueblo de Nínive se arrepintió, incluso hasta el rey se arrepintió. Fíjense los frutos que generó el hecho de haber obedecido la voluntad perfecta de Dios, por el solo hecho de haber obedecido esa comisión que Dios le había puesto. Así que a pesar de que al principio Jonás se había rebelado o de alguna manera cuestionado a Dios al decidirse ir por otro camino a otra ciudad, bueno, Dios le sacó provecho a todo, así que Dios usó su voluntad permisiva para conducir finalmente a su profeta hacia la voluntad perfecta. Y de esa manera puede suceder en nuestras vidas. A veces pensamos o creemos que estamos haciendo algo bien cuando realmente no estamos en la voluntad perfecta del Señor. Pero allí es donde el Señor permite que se levanten pruebas, dificultades, esas tempestades, para que nosotros reconsideremos nuestro camino y nos examinemos a nosotros mismos. ¿Estaré haciendo la voluntad perfecta del Señor o estaré haciendo la voluntad permisiva del Señor? Es allí donde reconsideramos nuestro camino. Así es. Es por eso que para nosotros siempre lo mejor va a ser obedecer la perfecta voluntad de Dios. Y no quiere decir por esto que el hecho de seguir la voluntad perfecta de Dios nunca nos va a pasar nada malo, sino que a pesar de que se presenten pruebas, dificultades, obstáculos en el camino, si estamos convencidos en nuestro corazón de que estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios, Él mismo es el que se va a encargar de darnos la fuerza, nos da la gracia pues para sortear cada dificultad, cada obstáculo que se nos presente, y Él nos va a estar respaldando siempre en la decisión que nosotros hemos tomado, porque lo hemos hecho bajo su dirección. Como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero Julio, si nos damos cuenta, para el creyente novia, para ese hijo del Señor, sea la voluntad perfecta, sea la voluntad permisiva, Él le va a sacar provecho. Así como Jonás cuando estaba en el vientre del pez, él aceptó ese error, él le pidió perdón al Señor para que él pudiera salir de ahí. Muchas veces nos toca a nosotros, muchas veces. Quizás uno pierde la cuenta de las veces que uno tiene que aceptar ese error, esa falla que uno cometió. Por ejemplo, si yo ofendí a un hermano, herí a un hermano, el Espíritu Santo, el Señor me va a redarguir. Epa, Víctor, hiciste mal, ve hacia el hermano o hacia la hermana a pedirle perdón por lo que hiciste. Y allí es donde el Señor va moldeando nuestro carácter, ahí es donde va creciendo nuestro amor para con ese hermano. Amén, eso es correcto, mi hermano. Y es que nosotros como cristianos, en algún momento siempre vamos a estar o del lado de la voluntad perfecta de Dios o del lado de la voluntad permisiva. Podemos estar incluso llenos del Espíritu Santo, pero eso no nos exenta de que en algún momento nos veamos envueltos en nuestros afanes, al punto de que nos descuidemos y desobedezcamos la voluntad perfecta de Dios. Sin embargo, Dios permite, por eso la palabra lo dice, que pasemos por su voluntad permisiva, porque de ahí Él le va a sacar provecho a eso y nos va a llevar finalmente a esa voluntad perfecta. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, el caso de un profeta muy ungido por el Señor, que inclusive la columna de fuego lo respaldaba. Y por supuesto estamos hablando del caso de Moisés. En el libro de Números, el capítulo 20 específicamente, nos relata de un acontecimiento donde el profeta Moisés no obedeció exactamente lo que Dios le había ordenado que hiciera respecto al pueblo. Y por esa decisión que él tomó, por actuar bajo su propia humanidad, entonces la reprensión de parte del Señor fue que él no entraría a la tierra prometida para llevar a los hijos de Israel, sino que la vería desde lejos solamente. Y justamente el profeta de la edad menciona este acontecimiento. En el mismo mensaje que leímos hace unos minutos, en el párrafo 161 al 163 dice de la siguiente manera: fíjense aquí, Dios no cambió su modo de pensar con respecto a su palabra, pero Él es un Dios bueno. Él le concederá a usted el deseo de su corazón, aunque sea contrario a su voluntad. Miren, Dios le dijo a Moisés: ve allá, siendo un profeta ungido, y háblale esta peña, cuando ya había sido herida. Párrafo 162 dice:
Moisés fue allá y en su ira levantó la vara y dijo: rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Y en eso golpeó la peña. El agua no salió. Él la golpeó otra vez, entonces allí salió el agua. Era contra la voluntad de Dios. Eso rompió todo el plan en la Biblia. Cristo tendría que ser azotado por segunda vez. Cristo fue azotado una vez, eso rompió todo el plan. Pero Él le concedió su voluntad permisiva, entonces después Él dijo: les conseguimos el agua. El profeta Moisés dijo: les conseguimos el agua. Sí, yo mismo se la saqué para ustedes, rebeldes. Párrafo 163 dice: Dios dijo: ven acá, Moisés, ven acá, ven aquí a la cima. Tú has sido un siervo fiel. Mira hacia allá, ¿puedes ver la tierra prometida? Pero tú no llegarás hasta allá. Tú tomaste mi voluntad permisiva allá en la peña. Te has glorificado a ti mismo y no a mí. Tú te glorificaste a ti mismo, tú no me glorificaste a mí. Tú no guardaste mi palabra original, lo cual te dije que hiciera. Sin embargo, las aguas salieron. Ustedes pueden poner manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ustedes pueden profetizar o hablar en lengua, pero la cosa es guardar su palabra original. Amigo, Dios no cambia su modo de pensar. Usted tiene que guardar su comisión, su voluntad. Wow, qué tremendo, Víctor. Y bueno, las consecuencias pues de no cumplir exactamente la voluntad perfecta de Dios. Fíjense que como lo pudimos ver pues, en el relato de Moisés, a pesar de que Dios lo siguió respaldando, Él hizo que saliera agua de esa peña que Moisés había golpeado, aunque Dios le dijo que hablara. Dios igual respaldó a su profeta y permitió que ese milagro sucediera. Sin embargo, pues como en esa cita lo menciona bien el hermano Branham, Dios lo llamó a cuenta como que, o sea, tú no me obedeciste a lo que yo te había mandado. Entonces por eso el castigo para él fue no entrar a la tierra prometida. Por eso nosotros debemos tener cuidado también de que cuando Dios nos está llamando a hacer algo, si no lo hacemos exactamente como Él nos lo está pidiendo, quizás no nos va a llamar al principio, quizás de repente las cosas salen como nosotros queremos que salgan, aparentemente las cosas van bien, pero igual vamos a correr con las consecuencias para más adelante. Es decir, que en algún momento nosotros tenemos que cosechar lo que hemos sembrado por no haber obedecido exactamente lo que Dios nos dirigió a hacer. Ahora, ya para verlo desde otro enfoque, ya hemos visto ejemplos en la Biblia de personas que en algún momento de sus vidas actuaron según la voluntad permisiva, pero por supuesto también podemos encontrar otros ejemplos donde estos personajes sí obedecieron exactamente la voluntad perfecta de Dios, y es más, trataron pues de confirmar o asegurarse de que lo que estaban recibiendo, lo que estaban escuchando de parte de Dios, pues sí era realmente Dios hablándoles a ellos. Tenemos por ejemplo el caso de Gedeón en el libro de Jueces. Así es, en el tiempo de Gedeón, Israel había sido invadida por los madianitas, los cuales le robaban la cosecha. Pero iba a llegar el momento en el que Dios iba a llamar a un hombre para que libertara al pueblo de Israel. Fue así como el ángel del Señor comisionó a Gedeón para que fuera ello. Si leemos, dice de la siguiente manera: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. También le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dijo más: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ante esta comisión, Gedeón quería estar seguro de que de verdad había sido comisionado a ello. Exactamente. Y para poder estar seguro de lo que Gedeón iba a hacer, se le ocurrió pues pedirle una señal al Señor. Y esa señal iba a ser realizada a través de un vellón, que fue el objeto que le escogió. Ahora, ¿qué es un vellón? Quizás se pregunten algunos de los que están viendo el programa en este momento. Un vellón es simplemente un pedazo de cuero
de un animal, ya sea una cabra o una oveja, que contiene además todavía el pelo o la lana incrustada en ese pedazo de cuero. Ese relato lo podemos leer en el libro de Jueces, el capítulo 6, y dice a partir del versículo 36 hasta el versículo 40 de la siguiente manera: Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Aquí era se refiere a una porción de tierra, un terreno, ¿verdad? Allí. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca la otra tierra, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, dice el versículo 38, y aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Fíjense, Gedeón decidió usar un vellón y le dijo al Señor: bueno, si es tu voluntad, palabras nuestras, si es tu voluntad que realmente yo vaya a salir a pelear contra los madianitas, bueno, yo voy a poner este vellón allí, en un terreno que estaba allí a la intemperie. Entonces dijo: si es tu voluntad, confírmamelo, que el vellón al día siguiente amanezca mojado por el rocío y todo alrededor del vellón completamente seco. Y así fue como sucedió. Sin embargo, Gedeón no se conformó solo con esta confirmación, sino que le puso otra vez el mismo vellón. Pero leamos el versículo 39 como dice: Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Veamos que le dice el 40. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Imagínense, por Dios pudo haberle dicho a Gedeón, o lo pudo haber matado y pudo haber buscado a otro. Pero sin embargo el Señor le volvió a confirmar el vellón, pero al revés. Así es. Vemos que de esta manera Dios le confirmó 2 veces a través del mismo vellón que su voluntad perfecta era que él saliera a pelear contra los madianitas. Y fue así, Gedeón obedeció y el Señor se glorificó tanto que con tan solo 300 hombres comandados por Gedeón consiguieron derrotar a todos los madianitas, a todo ese pueblo invasor que le estaban robando las cosechas y todo lo demás. Y de este relato de Gedeón es que viene la expresión que nosotros conocemos como cristianos: ponerle un vellón al Señor, ¿verdad? Como ya sabemos, Gedeón le puso un vellón. En este caso era un vellón literal, era un pedazo de cuero. Pero cuando nosotros nos referimos a ponerle un vellón al Señor, es simplemente pedirle una señal para que Él nos confirme su perfecta voluntad a través de esa señal que nosotros le estamos poniendo. Exactamente. Muchos de nosotros a veces le pedimos al Señor, pero no sabemos poner vellones. Si leemos la historia, vemos que el vellón que puso Gedeón era algo humanamente imposible. Imagínense el simple hecho de que el vellón amaneciera mojado y a su alrededor seco, y luego amaneciera seco y su alrededor mojado. De esa manera debemos hacer nosotros: ponerle vellones al Señor, pedirle señales, de manera que si esto ocurre no sea por el mero hecho de la casualidad o porque hayamos puesto un vellón tracalero, que de verdad sea que el vellón que pusimos el Señor lo confirme, que estamos en su voluntad perfecta. Exactamente, así es como debe ser. Y ahora, llevándolo a la vida diaria, nosotros como cristianos y especialmente como jóvenes, ¿qué cosas en nuestra vida ameritarían que nosotros le pongamos un vellón al Señor? Eso es decisión de cada quien, pero yo particularmente, para decisiones que dependan el curso de mi vida, que vayan a definir quizás mi futuro, yo allí le pondré un vellón al Señor. Vemos como Gedeón le puso este vellón al Señor para que Él confirmara ese llamamiento a libertar el pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces, de esa manera debemos hacer cada uno de nosotros: buscar la guianza del Señor, buscar cuál sea la buena voluntad de Él para hacer las cosas. Quizás podríamos poner muchos ejemplos, como qué carrera universitaria debemos tomar. Quizás en estos tiempos de pandemia
debo emigrar de mi país, es su voluntad perfecta que yo vaya a otro país. Inclusive cuando la persona tiene la madurez, tiene las posibilidades y la responsabilidad de quizás formar un hogar. Entonces allí es donde la persona pone el vellón para que el Señor le confirme cuál será, en el caso de los hombres, su esposa, y en el caso de las damas, su esposo. Allí es donde veríamos ese caso. Excelentes ejemplos, Víctor. Ciertamente eso es algo muy personal de cada uno, pero son casos pues, que la mayoría de nosotros se va a enfrentar y que por supuesto si nos sentimos dirigidos podemos colocarle un vellón al Señor para que nos dé respuesta ante este tipo de situaciones y otras que se nos puedan presentar en nuestra vida. Y para continuar con el tema, vamos a ver otro ejemplo de alguien que obedeció completamente la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué mejor ejemplo podemos conseguir en la Biblia sino el mismísimo Señor Jesucristo? Fíjense que antes de que fuera crucificado, cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, él sabía lo que le iba a pasar, él sabía todo el sufrimiento el que tenía que enfrentar, y pues él estaba angustiado pues en su condición humana, a pesar de ser el mismo Señor, el mismo Dios, en forma de carne, pues en su condición pues de hombre, él estaba sufriendo. Inclusive podemos leer en Lucas capítulo 22, versículos 42, que mientras él estaba orando, le decía al Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ve? Es decir, el Señor, a pesar de que sabía por lo que iba a pasar y que humanamente no quería pasar por eso, él igual se rindió en las manos del Señor, se rindió en las manos de Dios para entonces cumplir su voluntad perfecta. Podemos fijarnos cómo el mismo Señor en su condición humana no quería pasar por este gran sufrimiento, por esta prueba que le tocaba, pero sin embargo él decidió ponerse en las manos del Señor para que se pudiese cumplir lo que estaba escrito, que vendría un Redentor, que él tenía que ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que él iba a llevar el castigo de nuestra paz sobre él y que por sus llagas íbamos a ser sanados, como lo dice Isaías 53:5. De no haberse cumplido este sacrificio allá en la cruz del Calvario, no se hubiese cumplido el de redención que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Y cada uno, por ende, estaríamos perdidos en delitos y pecados. Entonces, por gracia que estamos aquí. Amén. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Y vemos que el apóstol Pablo comenta, pues, porque por causa de la obediencia completa de nuestro Señor Jesucristo en su papel como hijo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Vamos a leerlo textualmente como lo dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y bueno, Víctor, ya para ir cerrando el tema, hemos visto lo que ocurre en la vida de una persona cuando es sometido a la voluntad perfecta o a la voluntad permisiva de Dios. Ciertamente, nosotros, como ya hemos dicho anteriormente, en algún momento dejamos de obedecer la voluntad perfecta y nos vamos hacia la voluntad permisiva, quizás porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, nuestras aspiraciones personales, quizás por lo que me dijo un amigo, un familiar o cualquier persona, pero que realmente no era la voluntad perfecta de Dios, sino que simplemente nos dejamos llevar porque una idea que de repente no está mal, que nos pareció bien en ese momento, pero quizás Dios para nosotros tenía pues un propósito más grande que ese.
Sin embargo, pues como ya sabemos, realmente Dios le saca provecho a todas las cosas. Así que aunque nosotros pasemos a través de la voluntad permisiva de Dios, en algún momento Dios nos va a sacar de allí, de esa condición. Pasemos por lo que tengamos que pasar, aprendamos lo que tengamos que aprender, pero finalmente, pues como hijos de Dios, iremos encaminados hacia cumplir la voluntad perfecta del Señor. Correcto, Julio. Es que si vemos en lo natural, las flores más hermosas hay que estrujarlas para que pueda emanar su aroma, o como los diamantes que deben ser pulidos para que muestren su belleza. No es la voluntad perfecta del Señor que pasemos quizás por todos estos sufrimientos, por todas las pruebas, pero es necesario para nosotros, porque de todo eso tenemos que aprender. El Señor moldea nuestro carácter por todas esas pruebas, por todas esas dificultades. El Señor va moldeando nuestro carácter y cada día vamos creciendo. Podemos citar al libro de Isaías capítulo 28 versículo 10, que dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. También en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, un poquito aquí y un poquito allá. Amén. Y bueno, ya para finalizar el tema, recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 2. Y como dice textualmente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, Julio, amén. Bueno, esperamos que este tema haya sido de bendición y de provecho para cada uno de ustedes. Pues ahora les invitamos a que continúen con nosotros en el programa. Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a su sección Notas para el Corazón. Y muy cierto lo que han dicho nuestros hermanos, que a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos llegar hasta ti por medio de estas herramientas tecnológicas. Y por acá nos está llegando nuestra nota del día de hoy. Nos la envía nuestra hermana Melanie. Y dice de la siguiente manera: sí, Jonás fue un testigo de la resurrección, siendo que estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y noches. Mucha gente trata de condenar a Jonás y dicen: oh, él, como es el dicho, él fue un Jonás. Jonás era un profeta. Él estaba caminando en la voluntad de Dios. Cuando él tomó el barco incorrecto y llegó allá, eso tenía que suceder. Tenía que ser de esa manera para mostrar la resurrección de Jesucristo. Es decir, que aunque estemos en la voluntad permisiva de Dios, todo pasa por algo. Esas cosas tenían que suceder, pues fueron sombras y tipos de las cosas que han de venir. Excelente nota, Melanie. Muchas gracias. Y esto fue todo por el día de hoy en tu sección Notas para el Corazón. Angelucho, Juancho, Dios te bendiga, hermano. Amén. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a tú. Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Hermano, te veo muy pensativo, ¿qué pasa? Hermano, tengo una inquietud en mi corazón y unas ganas de estar en esos lugares que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero imagínate viajar hoy día a Israel, lo difícil que está hacer eso. No, hermano, ¿y por qué no agarramos un vuelo directo? Ahorita mismo, Juancho. Ahorita mismo. Cierto que para viajar, La imaginación, ¡pon a volar! Llegamos a Israel. Y aunque parece que nuestro equipaje es poco, es mucho más grande porque nuestra estadía aquí será un poco larga.
Israel es un país que se encuentra en Medio Oriente, en el mar Mediterráneo, considerado en la Biblia como Tierra Santa, como así también lo creemos nosotros los cristianos. En este lugar se encuentran varias lomas, también grandes montes, que era donde el Señor decidía tener encuentro con sus profetas y siervos. Aún siendo desierto gran parte del territorio, en los valles abundan los lirios y muchos árboles de pinos, eucaliptos, olivos y acacias. En este momento nos encontramos en Belén. Belén es una ciudad que se encuentra en el centro de Cisjordania, ubicada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea. En el centro de Belén se encuentra la ciudad vieja, que consta de 8 barrios dispuestos en forma de mosaico a partir de la plaza del pesebre. También es una de las pocas ciudades que existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y que persisten hasta la actualidad. Si existían grandes ciudades en aquel entonces, como Jerusalén, Silo y Hebrón, ¿cuál es el significado de que aquí naciere el Salvador? Y ya, como todos sabemos, fue en esta ciudad que designó el Señor que naciera el Mesías. Y como dijo el profeta en aquel sermón, también nosotros nos hacemos esa pregunta: ¿por qué la pequeña Belén? Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Belén quiere decir casa del pan de Dios. Él no pudo haber nacido en otra ciudad sino en Belén. Era el lugar del pan de la nación. Era el pan de toda la casa de Israel que se encontraba allí en ese lugar. Y el Señor Jesucristo era el pan de vida que descendió del cielo. El maná espiritual tuvo que salir de Belén. Y fue alrededor de esta hermosa ciudad que aquellos pastores se encontraron con aquellos ángeles cantando sus primeros villancicos, declarando que el Salvador de nuestras almas había nacido en la pequeña Belén. Ahora el Señor Jesucristo era el pan de vida. Su carne era su palabra que Él dijo que debíamos de comer. De allí saldría su Espíritu Santo para darnos vida, para alimentar nuestras almas y así poder salvarnos. Ahora nos trasladamos a Nazaret, que está a 158 kilómetros de distancia de Belén. La ciudad de Nazaret tiene más de 2000 años de antigüedad. Durante la vida de nuestro Señor Jesucristo, era un pequeño pueblo agrícola, en donde solo vivían unas pocas docenas de familias. Esta ciudad nunca fue mencionada en el Antiguo Testamento, ni su nombre fue incluido por los historiadores de la época entre las 45 ciudades de Galilea. Cabe acotar que era una ciudad aislada, sin rutas comerciales, por lo tanto no tenía valor económico. Sin embargo, en el siglo IV, Nazaret fue habitada por cristianos, y ya en el siglo VI, esa ciudad que fue rechazada por ser asentamiento obsoleto, ya era popular como destino de peregrinación. Está situada en la hermosa región Baja Galilea de Israel y famosa por ser la ciudad donde Jesús vivió y creció. Hoy Nazaret es la ciudad árabe más grande de Israel y una de las ciudades más grandes del norte de este país. La mayoría de la población de Nazaret son musulmanes y cristianos. Como en la ciudad de Belén, también podemos preguntarnos aquí por qué Nazaret. Pero el Señor encontró a aquella jovencita que halló gracia. Era una mujer virtuosa para llevar y portar el Espíritu del Señor y traer el Salvador a la existencia. En esta ciudad no había nada bueno, todos eran pecadores, pero el Señor así lo decidió y por la gracia de Dios así pudo ser. Angelucho, hermano, no sé tú, pero yo tengo un poco de hambre y también algo de sueño. Pero bueno, allá yo vi una oferta de shawarma, ¿por qué no vamos? ¡Shawarma! Hasta aquí ha culminado nuestro viaje por estos lugares tan hermosos y lugares tan especiales en este país. Pero nuestro recorrido por Israel continuará y nuestra última parada será la mejor de todas. Así que atentos y acompáñenos en nuestros próximos viajes. Porque para viajar, la imaginación ponga a volar.
Bueno, ¿o qué amigo nos es Cristo? Lo escribió Joseph Scriven en una carta a su madre, quien estaba en el lecho de la enfermedad. Años más tarde, cuando Joseph estaba enfermo, un amigo suyo, al lado de su cama, tomó el trozo de papel donde estaba escrito este poema y le preguntó: ¿tú escribiste este poema? Joseph respondió: mi señor y yo lo escribimos juntos. Joseph Scriven nació en 1819 en Banbridge, Irlanda del Norte. Siendo un joven, en 1844 tenía planes de casarse y había mucha expectativa con respecto a ese evento. Sin embargo, un día antes de la boda, estaba junto a su prometida cabalgando a lo largo del río y su prometida cayó accidentalmente al río. El golpe de la caída la dejó inconsciente y murió ahogada en el río un día antes de su boda. Esta tragedia dejó el corazón del joven destrozado. Todo a su alrededor le hacía recordar a su amada, por lo que poco tiempo después decidió mudarse a Ontario, Canadá. Fue grandemente influenciado por las enseñanzas del Señor Jesús en el conocido Sermón del Monte. En 1859 Joseph se comprometió con otra mujer, Elisa, pero nuevamente la tragedia golpeó el corazón enamorado. Elisa se enfermó de neumonía y murió poco tiempo después. En medio de todas estas tragedias, Joseph había encontrado un amigo fiel y cercano. Su relación con su Señor fue lo que le dio fuerzas para seguir adelante, a pesar de las dificultades por las que había pasado. Vivía en comunión con su Señor y su devoción le motivaba a demostrar esa misma clase de amigo a las demás personas. Escribió el poema en una carta personal a su madre cuando ésta estaba enferma, con el fin de animarla en sus penas. Las hermosas palabras del himno trajeron no solamente consuelo a su madre, sino a muchas otras personas que han cantado este himno.
Hola a todos, Dios les bendiga. Una vez más estamos con ustedes para seguir compartiendo las maravillas que trae nuestra caminata cristiana. Así es, y hoy estaremos comentando un relato muy hermoso, donde vemos cómo es probada nuestra fe con fuego ardiente y nuestra convicción en el Señor. Y hablando de fuego, Ángel, ¿saben de aquel gran horno de fuego que fue calentado 7 veces más, donde iban a ser lanzados aquellos jóvenes hebreos? Para tener más detalles y refrescar nuestra mente acerca de este relato, escuchémoslo a continuación. Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo una estatua de oro en un campo del reino y reunió a todas las personas importantes de su imperio, gobernadores, jueces y capitanes, para la presentación de su gran obra. Y mandaba el rey a su pregonero que anunciara en alta voz que al sonar la bocina y todos aquellos instrumentos musicales, todos debían adorar su estatua, y quien no lo hiciera sería castigado al ser lanzado al horno de fuego. Fue pues cuando aquellos hombres maliciosos, por querer hacerle algún daño a los hijos de Dios, acusaron a aquellos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, por no inclinarse ante la estatua, sino que mantenían la postura de adorar solamente a su único Dios. Cuando fueron llevados al rey, este trató de persuadirlos de que obedecieran para no recibir el castigo tan cruel, mas ellos le señalaron que ni siquiera hacía falta responderle, ya que estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Creían en aquel Dios todopoderoso que los podría librar de eso y mucho más. Aun si no lo hiciera de ninguna manera, ellos adorarían a aquella estatua. Fue calentado el horno entonces 7 veces más, por mandato del rey, para lanzar a estos jóvenes a este castigo, y siendo atados fueron echados dentro. Era tan poderoso el fuego que mató a aquellos quienes los encaminaban hacia el horno. En unos momentos el rey Nabucodonosor se levantó espantado al ver que allí dentro no habían sino 4 hombres, y por si fuera poco, ninguno sufría ni era consumido por el fuego. El cuarto hombre era sin duda el ángel enviado del Señor para resguardar a sus fieles hijos. Entonces el rey los mandó a llamar que salieran del horno, y salieron sanos y salvos, ni siquiera con quemaduras, ni en sus cuerpos, ni en sus ropas, ni aun un poco de olor de humo se podía percibir de ellos. Y alabó el rey al Dios de aquellos jóvenes, y los engrandeció a ellos en Babilonia. Vemos allí en este relato varias cosas sobresalientes. Una de ellas fue que estos jóvenes tuvieron fe en Dios, creyeron su palabra, fueron leales y honraron a Dios. Y es que, como dice su palabra en Éxodo 23, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es que eso es lo que produce la fe. La fe hace que creamos en Dios, en su palabra, por encima de toda dificultad, toda situación adversa. Otra cosa que me llama mucho la atención es que estos jóvenes se pararon firmes en la palabra, tuvieron la plena convicción de que su Dios los libraría, o aunque no fuese así, ellos nunca servirían a dioses ajenos. Para nosotros, hoy en día es igual, le debemos honor y lealtad a Dios, y lo podemos hacer obedeciendo su palabra, en medio de este mundo donde vivimos, en donde hay creencias erradas, falsas y aún dentro del mensaje. Pero somos nosotros esos jóvenes hebreos de hoy, que en medio de dificultades, pruebas y adversidades debemos de guardar su palabra. Y no tan solo eso, sino que debemos vivirla y ponerla por obra. También hay enseñanzas muy sobresalientes en este relato. Por ejemplo, el profeta mencionaba en algunos de sus mensajes que aquellos jóvenes tenían una revelación tal que por eso no adoraron aquella imagen. Se dieron cuenta que aquella imagen era nada más y nada menos que su amigo, que Daniel. El rey Nabucodonosor lo tenía en tanta estima que la estatua que había levantado era del mismo Daniel. Lo podemos apreciar en algunos de sus mensajes. También otra cosa muy importante es la que menciona la Biblia, que ni sus ropas estaban quemadas, ni siquiera tenían olor a quemaduras o a fuego para la que debieron haber tenido en ese momento. Es decir, salieron ilesos completamente. También ocurre con nosotros en este caso, salimos ilesos de las pruebas, porque dice en su palabra que juntamente con la prueba dará la salida.
Por más difícil que parezca, el Señor ya nos ha dado la victoria. Gracias al Señor que podemos contar con su apoyo y con su gracia que siempre nos acompaña. Esas maravillas, ese poder sobrenatural que siempre está con nosotros. Por eso que somos hebreos. Hebreo es uno que pasa por encima de. Nosotros pasamos por encima de todo este mundo para mostrar la gloria sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Antes de despedirnos, queremos recordarles que pueden compartir con todos nosotros sus testimonios enviándolos a este número de WhatsApp para ser presentados en los próximos programas. Lo dejamos con este hermoso testimonio que tal vez no sea como el poder creativo que usó el Señor a través del hermano Branham con las ardillas o con las otras experiencias que él tuvo en aquel entonces, pero realmente fue algo sobrenatural lo que le ocurrió a nuestro hermano Juan Carlos. Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad les quiero contar un testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que un día yo fui a sacar un documento que necesitaba para inscribirme en la universidad. Estando en el lugar, me informan que son 3 fotos tipo carnet. Yo me había llevado 2 porque eso era lo que yo tenía informado. Bueno, yo fui a hacer la cola para ingresar y estando allí yo me sentía desesperado, ya que la inscripción era el siguiente día y en el lugar estaban trabajando nada más martes y jueves. Y para ir a la casa era algo complicado. Entonces yo estaba ahí desesperado y bueno, de repente me acordé de los testimonios que ha predicado el evangelista, nuestro hermano Eloy Vázquez. Y yo empecé a clamar al Señor y yo recuerdo que le decía: Señor, yo he creído en un Dios todopoderoso. Padre, para usted no hay nada imposible. Así como usted ha hecho tantos milagros, usted puede hacer que aparezca, usted puede crear, Señor, otra foto. Y me mantuve allí clamando al Señor en desesperación hasta el momento que me tocó ingresar. Cuando ingreso, la señora que me atiende, ella me dice que saque los documentos. Cuando yo saco los documentos del sobre, cae una foto. Ella revisó los documentos, vio que todo estaba en orden y después ella me dice que son 3 fotos y que ahí había una sola, que faltaban 2. Bueno, yo cuando voy a abrir el sobre, cuando yo veo estaban las 2 fotos que me faltaban. Indudablemente, hermano, que nosotros creemos en un Dios todopoderoso y para Él no hay nada imposible. A nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria y toda la honra. La pregunta de nuestra trivia pasada planteaba lo siguiente: ¿en qué libro de la Biblia se relata la matanza de 42.000 personas por no poder pronunciar una palabra correctamente? La respuesta correcta es opción B, Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 12, en los primeros 6 versículos, se relata un conflicto que hubo entre los efrateos de la tribu de Efraín y los galaaditas de la tribu de Manasés, ambos de los hijos de Israel. Fue tal el conflicto que hubo guerra entre ellos dos. Los galaaditas salieron victoriosos y pusieron vigilancia en el paso a través del río Jordán, que era frontera natural entre las 2 tribus. En este puesto de vigilancia, si veían a cualquier efrateo, es decir, la tribu enemiga de los galaaditas, que pasara a través de su camino, simplemente los mataban. Si había un efrateo que quisiera pasar a través de su territorio y se quería hacer pasar por alguien que no era de Efraín, los galaaditas le hacían una simple prueba. Di la palabra Shibolet. Resulta que los efrateos no sabían hacer el sonido de la she, sino que en su lugar intercambiaban la she por la s, y entonces decían Sibolet en vez de Shibolet. Cuando los efrateos decían esta palabra, delataban su lugar de origen, y entonces los galaaditas echaban mano de él y los degollaban. De esta forma tan trágica, murieron 42.000 personas, solamente por no poder pronunciar una palabra correctamente. Felicitamos nuevamente a la hermana Elisa Hernández por contestar correctamente la pregunta de la trivia pasada. Y hablando de lugares de procedencia, la pregunta de la trivia de hoy tiene que ver con la procedencia de uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Veamos de qué se trata. Había uno de los 12 discípulos de Jesús que, a diferencia de los demás, no era de la región de Galilea. ¿De quién se trata? Opción A, Mateo.
Opción B, Jacobo, hijo de Alfeo. Opción C, Judas Iscariote. Opción D, Simón el cananista. Te animo a que investigues y compartas los resultados de tu investigación en los comentarios de este video. El próximo programa, como siempre, revelaremos la respuesta correcta. Dios te bendiga. Y recuerda, No importa la ola. Cristo es tu ancla. Dios te bendiga.